En la profundidad de una selva tropical, vivía un loro conocido por su plumaje brillante y su habilidad para repetir todo lo que escuchaba. Era un espectáculo verlo volar con sus plumas verdes, azules y rojas, pero lo que realmente lo hacía famoso era su boca. Desde que tenía memoria, no podía dejar de hablar. O mejor dicho, no podía dejar de repetir. Lo que escuchaba, lo decía. No importaba si eran los chismes de los monos, el rugido del jaguar o los secretos que los humanos compartían al pasar cerca del río. Para él, las palabras no eran más que sonidos entretenidos, y cuanto más repetía, más atención recibía de los otros animales. Una mañana, mientras descansaba en una rama, escuchó a unos cazadores hablando a lo lejos. «Mañana atraparemos al jaguar. Su piel nos hará ricos», decía uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, el loro, emocionado por esta nueva frase, comenzó a repetirla por toda la selva. «Atraparemos al jaguar. Atraparemos al jaguar». Los animales que lo escuchaban, especialmente el jaguar, se asustaron. El poderoso felino, que nunca había temido nada, huyó despavorido, convencido de que los cazadores lo estaban buscando. El loro, ajeno al caos que había desatado, seguía volando de árbol en árbol, repitiendo la misma frase, sin darse cuenta del miedo que estaba esparciendo. Los días pasaron y el loro seguía con su costumbre de repetir todo lo que escuchaba. Pero algo había cambiado. Los animales comenzaron a evitarlo. Los monos ya no lo invitaban a escuchar sus conversaciones, los ciervos lo ignoraban cuando pasaba cerca, y hasta los pájaros más pequeños volaban lejos cuando lo veían. El loro no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué de repente todos lo trataban de esa manera? Él solo repetía lo que oía. ¿Qué de malo podía haber en eso? Una tarde, el jaguar, que había estado escondido durante días, regresó a la selva. Estaba furioso. Encontró al loro descansando en una rama y lo encaró. «Por tu culpa, tuve que dejar mi hogar. Pensé que los cazadores venían por mí. Todo porque no pudiste quedarte callado». El loro, sorprendido y confundido, trató de defenderse. «Yo solo repito lo que escucho, no sabía que te haría daño». Pero el jaguar no lo dejaba en paz. «No importa si no lo sabías. Tus palabras causaron miedo. Tienes que aprender que lo que dices tiene consecuencias». El loro se quedó en silencio. Nunca había pensado que sus palabras pudieran tener tanto poder. Para él, solo eran sonidos. Pero el jaguar tenía razón. Por su culpa, un animal había sufrido. Y no solo eso, todos los demás animales también lo evitaban ahora. Algo tenía que cambiar. Decidido a entender mejor lo que estaba pasando, el loro buscó a la tortuga más anciana y sabia de la selva. Ella vivía cerca de un gran árbol, y siempre tenía un consejo para ofrecer. Cuando el loro le contó lo que había sucedido, la tortuga lo escuchó en silencio y luego habló con calma. «Pequeño loro, las palabras son como el viento. Pueden ser suaves y refrescantes, o pueden ser destructivas como un huracán. Las palabras que repites no son solo sonidos. Cada palabra que sale de tu pico tiene el poder de crear o destruir. Y tú, sin darte cuenta, has estado sembrando miedo». El loro, aún confundido, preguntó: «¿Pero cómo puedo saber qué decir y qué no? No entiendo». La tortuga sonrió con sabiduría y respondió: «No se trata de no hablar, sino de hablar con conciencia. Pregúntate siempre, ¿lo que voy a decir hará bien o hará daño? Si no lo sabes, es mejor no decir nada». El loro se quedó pensando en esas palabras. No era fácil cambiar, pero entendió que su comportamiento había causado mucho daño. Decidió que era momento de actuar de manera diferente. Los días siguientes, el loro tomó una decisión radical: hablar menos y escuchar más. Volaba por la selva como siempre, pero ahora prestaba atención a lo que los animales decían, sin repetirlo. Descubrió que, al quedarse en silencio, podía entender mejor las emociones y preocupaciones de los demás. Escuchó a los monos discutir sobre la falta de frutas, a los ciervos hablar de su miedo a los cazadores y a los pájaros pequeños contar historias sobre sus aventuras diarias. Poco a poco, los animales empezaron a notar el cambio en él. El loro ya no era el charlatán molesto que repetía todo sin pensar. Ahora, escuchaba atentamente y solo hablaba cuando tenía algo valioso que decir. El jaguar, que al principio seguía receloso, comenzó a acercarse de nuevo. Al ver que el loro había cambiado, le dio una segunda oportunidad.
Veo que has aprendido a usar tu pico con más cuidado, le dijo una tarde mientras caminaban juntos por la selva. El loro asintió, sabiendo que las palabras que ahora pronunciaba eran escogidas con más sabiduría. Con el paso del tiempo, el loro se convirtió en un ejemplo para los demás animales. Ya no hablaba solo por hablar. Cada palabra que salía de su pico tenía un propósito, un significado. Entendió que las palabras podían ser tanto herramientas como armas, y aprendió a usarlas con respeto. Los otros animales empezaron a buscar su consejo, confiando en que sus palabras ahora serían útiles y no hirientes. Un día, el loro se encontró con un pequeño pájaro atrapado entre unas ramas espinosas. En lugar de gritar por ayuda o hacer un escándalo, el loro se acercó en silencio y, con cuidado, ayudó al pajarito a liberarse. El pajarito lo miró con agradecimiento y le dijo: «Gracias por no solo hablar, sino por actuar». El loro sonrió, comprendiendo que había aprendido una lección importante. No siempre era necesario hablar. A veces, las acciones hablaban más fuerte que las palabras. A partir de ese día, el loro vivió en paz con los demás animales de la selva. Sabía que las palabras tenían poder, pero también que, al igual que el silencio, debían ser usadas con cuidado. Y así, el loro que antes hablaba demasiado, se convirtió en el más sabio de todos, demostrando que, a veces, decir menos significa mucho más.